claves de esta tarde, unas claves donde en primer lugar miramos a la crisis energética. Se avecina el verano y por lo tanto la temporada de almacenamiento de gas en Europa. Ya lo saben, que eso es al final muy cíclico. Normalmente las reservas de gas se van, no llenando, sino todo lo contrario, se van vaciando en los meses de invierno para volver a llenarse en verano, que es cuando el gas también está en unos precios más bajitos y cuando además pues toca rellenar esas reservas para utilizarlas en invierno. Y aunque parece que lo peor ya ha pasado en términos de la crisis energética, muchos expertos ya están advirtiendo que el invierno de este año no va a ser como el del año anterior, no va a ser como el de 2022, que este invierno es el que realmente preocupa y no el que hemos pasado, que ha sido un invierno, pues relativamente cálido, donde no ha hecho falta tampoco tirar demasiado de esas reservas que estaban en torno al 90%. Por eso en los últimos días hemos visto cifras de esas que marcan, ¿no? Por ejemplo, Morgan Stanley dijo el otro día que los países están apresurándose tanto a llenar desde ya sus reservas de gas que podrían estar al completo para finales del mes de agosto, muy pronto, desde luego. Y es que ahora Europa ha aprovechado tanto la caída en los precios del gas que llevamos un adelanto, según Bloomberg, de 11 semanas en el nivel de llenado de reservas respecto a 2021. Dicho de otra manera, en 2021, antes de la guerra en Ucrania, por eso lo queremos comparar con el año 2021, las reservas estaban al nivel que están ahora a principios de julio, pero es que ahora estamos en abril, 11 semanas antes del nivel que veíamos entonces en 2021, pero en julio. Claro, eso es mucho dinero que Europa se ha gastado en almacenar reservas de gas, en comprar ese gas y también en pagar por ese almacenaje. Aquí en Negocios Televisión, este adelantamiento en el almacenamiento del gas nos hace plantearnos lo siguiente: si hemos llenado las reservas mucho antes, eso implica que esas reservas van a estar mucho más tiempo llenas. Y eso, ya saben, tiene también un sobrecoste. Es decir, ¿cuánto se gasta Europa en llenar las reservas de gas y mantenerlas llenas? Y ya no hablamos del coste de comprar ese gas, que ya lo conocemos, sino el coste de almacenarlo, de dejar ahí el gas quieto, porque de eso apenas se habla. Porque aunque estemos hablando de no hacer nada con ese gas, no hacer nada, mantener ese gas ahí almacenado, tiene un coste. Sin ir más lejos, porque no es nada fácil guardar ese gas. De hecho, hay que guardarlo bajo tierra y a unas temperaturas, en el caso de que estemos hablando del gas natural licuado, que son absolutamente una locura, desde luego, porque si hablamos del gas natural en estado líquido, este se tiene que guardar en unos tanques que tienen la capacidad de almacenar gas a una temperatura de 162 grados bajo cero. 162 grados bajo cero, insisto, por si no se habían quedado con el dato. Pero el gas también se puede guardar bajo tierra, como decíamos. Puede hacerse en almacenamientos de cavernas de sal, acuíferos y embalses agotados. Y dicen las cifras que publica el Gas Infrastructure Europe que la capacidad de almacenamiento operativa de la Unión Europea asciende a 1,13 teravatios hora, que son aproximadamente 100.000 millones de metros cúbicos a finales de 2018. Bueno, fíjense en este gráfico que muestra exactamente cómo es el proceso de almacenamiento de gas subterráneo. Bueno, pueden ver ustedes ahí que desde luego es todo un proceso complejo, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos dicen que ese almacenamiento de gas está presente en la naturaleza desde hace millones de años y que es un proceso que se limita ahora en Yela, que es uno de los lugares en España donde tenemos almacenamiento de gas, al aprovechar una formación geológica y se aprovecha como almacenamiento subterráneo. Por cierto, Nagas también cuenta cuántos almacenamientos de gas hay en todo el mundo. Dicen que son 627 y que son 81 acuíferos salados profundos, 6 de ellos en España controlados por Enagas. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden ponerles también el siguiente gráfico para intentar entender dónde están esos almacenamientos de gas en España. Lo pueden ver ustedes ahí, hay 2 al norte, uno más cerca de Madrid y otro al sur de España. A modo de curiosidad, por cierto, una de esas plantas de almacenamiento en Europa está metros bajo tierra y concretamente está bajo el casco antiguo de la ciudad de Berlín. Así que si van a Berlín, que sepan que debajo de ustedes hay un espacio de almacenamiento de gas. Pero, ¿cómo se distribuyen esas plantas de almacenamiento en Europa? Bueno, pues dice el FMI que se distribuyen de una manera muy desequilibrada. Dicen que Ucrania y Alemania tienen el 40% de la capacidad en Europa y que, por ejemplo, Gazprom tiene varias plantas de almacenamiento en Alemania y Austria, que representan en total el 7% de la capacidad de almacenamiento en Europa. De Gazprom, insistimos, gasista rusa.
Según la Unión Europea, el 73% de la capacidad está concentrada en 5 miembros: Alemania, Italia, Francia, Holanda y Austria. Son los estados y las empresas los que compran ese gas y lo quieren almacenar luego. Y claro, ¿de quiénes son estas plantas de almacenamiento? Pues de lo que les acabamos de contar. Pues por ejemplo de Gazprom, de Enagás, de Uniper, de todas las empresas gasistas que tienen presencia aquí en Europa. Empresas gasistas que tienen la propiedad de esas plantas de almacenamiento de gas. Pero ahí viene el negocio, que es de lo que queremos hablar ahora. ¿Cuánto cuesta almacenar ese gas? Desde luego que no es fácil encontrar datos sobre este tema. La consultora Aurora Energy Research ya ha hecho números y ha calculado que el coste de usar almacenamiento de gas es de entre 300 y 600 millones de euros para Europa. Y bueno, para echar un vistazo a números concretos, hemos revisado las cifras de Uniper, la gasista que fue, por cierto, ya lo saben, nacionalizada por el Estado alemán. Primero de todo, Uniper y otras gasistas establecen los precios del almacenamiento por subastas, pero aún así la compañía cuenta con una tabla de tarifas, que es la que están viendo ustedes en pantalla, para poder hacernos una idea exactamente de cuánto cuesta almacenar el gas. Bueno, ahí pueden ver en la primera columna que la tarifa base, dependiendo de cuál es el almacenamiento del que estemos hablando, está entre 77.000 y 132.000 euros. Pero además, Uniper también cobra por cada inyección de gas y por cada retirada y también por el mantenimiento de ese gas. Por ejemplo, por cada inyección de gas puede cobrar entre 8.322 y 6.417 euros por megavatio hora. Claro, ¿esto cuánto es? Ahí que haces una idea un poco de cuántos megavatios hora es normal que se vayan a inyectar en estos almacenamientos de gas, para hacernos una idea de realmente ¿cuánto dinero puede suponer esto? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Es un ejemplo, insistimos, muy sencillo, demasiado sencillo quizá, pero para que entendamos un poco también en qué números, en qué cifras nos estamos moviendo en este mercado. Fíjense, Italia tiene una capacidad de almacenaje de gas concretamente de 2.752 megavatios hora. Insistimos que esta inyección de gas se mide en euros por megavatio hora. Así que si inyectamos todo el gas del que tiene capacidad Italia, que esto no va a ocurrir, pero para que nos hagamos una idea, pues esto supondría a los precios de Uniper entre 23 y 17,6 millones de euros. Piensen que los precios de Uniper también indican que se cobra por la retirada de ese gas y también por la capacidad, Working Gas Capacity pone ahí. Estamos hablando, claro, de miles de euros por cada megavatio hora. En definitiva, vamos así haciendo unos cálculos muy rapiditos, millones de euros, que son esos millones de los que nos ha hablado Aurora Energy Research, que les decíamos al principio que estaba calculando que en Europa nos hemos gastado en almacenaje entre 300 y 600 millones de euros. Millones en un negocio que es bastante opaco. No es nada sencillo obtener información sobre el negocio del almacenamiento de gas de manera fácil, ni tampoco de su funcionamiento, a menos, eso sí, que investiguemos un ratito y escudriñemos en detalle los datos que tenemos. Y eso que el almacenamiento de gas, ya lo saben, es lo que ha hecho que Europa sobreviva a este invierno. Algo tan importante y algo tan opaco, desde luego. Y no abandonamos el tema energético.